erróneamente la abrí ella. Bueno, pero esa fue la que vos abriste. Esa es la que tenés. Y tengo el número de teléfono que ya no están escribiendo. Ya la foto del escrito. Me hicieron un poco de vaina, pero según yo, iba a agarrar niña también, que era, según yo era que estaba haciendo lo del niño. Necesitaban verificación. Venga, ahí me va a aparecer. Lo que fíjate que la bruta es cuando me dice que quería. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Vamos a saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Esta es la reunión. En el calendario, el horario dice que es a las 7 de la mañana. Voy a someter a consideración si quieren que la sesión sea a las 8, si no tienen inconveniente. Siempre hago esto porque a algunos les cuesta empezar a las 7, ¿verdad? Y a las 8 pues ya debe estar uno más listo. No, si no les afecta, lo hacemos a las 8. Yo creo que está bien, ingeniero. A las 8. Está bien, ingeniero. Sí, si no hay inconveniente para nadie. Bueno, entonces vamos a platicar primero sobre la evaluación de esta clase. Un puente es parte de un camino, porque en el camino hay un obstáculo y se salva con un puente. Entonces los puentes representan un aspecto importante en la comunicación terrestre, en las vías terrestres. Hace muchísimos años, cuando se hacía una carretera, el experto en puentes les decía: el puente se va a construir en este punto. Entonces el trazador de la carretera, con su equipo de topografía, se seguía la instrucción del puentero y el eje de la carretera lo llevaba hacia donde el ingeniero le había indicado que se va a construir el puente. ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué no querían hacer puentes esviados? Es decir, querían un puente perpendicular al cauce del río, perpendicular, fácil de diseñar, ¿verdad? Pero con los años, la Aston, que es la institución encargada en los Estados Unidos de las normas sobre carreteras, entonces cambió el papel y el trazador de la carretera le dice al ingeniero de puentes: el puente lo vas a diseñar para este punto. Entonces en la actualidad así ocurre. Ese es el detalle de explicar el proceso histórico de los puentes ya con una norma, con una institución que normaliza el diseño y construcción de puentes. Los puentes son antiguos. Por ejemplo, un primitivo de hace centenares, ¿verdad?, de años, muchísimos siglos atrás, construyó un puente. Primero hizo un vado, colocó piedra. Algunas veces solo agregó piedras pequeñas porque ya el río tenía piedras grandes. Entonces buscó el lugar donde la profundidad del río era pequeña. Entonces allí hizo un vado y cruzó el río caminando sobre piedras. En otras ocasiones, simplemente un árbol que caía sobre una hondonada
les servía para cruzar la hondonada. Entonces el concepto de puente es antiguo, muy antiguo. Ya con la civilización muy evolucionada, que surgieron los imperios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del Imperio Romano, que hizo caminos, hizo puentes, hizo también sistemas de agua, o sea, ductos de agua, ¿verdad? No hay cámara. Entonces, usando el arco. Usando el La arco. cocina. Hay una anécdota que había una congregación de religiosos. Entonces se llamaban los hermanos Puente. Y esos religiosos hacían obras de infraestructura y también hicieron puentes. Entonces, parece que de ahí surgió ese concepto de puente. Fíjese que si usted ve, por ejemplo, la colonia Kennedy, en las peatonales va a haber unas lositas encima de la cuneta, porque tienen cuneta estas colonias. Entonces, encima de esa cuneta hay una rampa. Ese es un puente. Es decir, cualquier estructura que ayuda a superar un obstáculo en el camino es un puente. Nosotros ya vamos a describir el proceso de diseño de un puente de concreto. Porque acuérdense que eso va de acuerdo a la evolución de la humanidad. Era de piedra, todo se construía con piedra. Entonces, las primeras estructuras de los puentes eran de mampostería, piedra. Cuando apareció el concreto, entonces se empezó a usarlo, ¿no? Y con la evolución del proceso del acero, entonces aparecieron las estructuras de acero de concreto reforzado. Entonces nosotros vamos a meternos en el mundo de las estructuras de concreto. Un puente normal de los que hay en Tegucigalpa, puede ser Puente Mayor, el Puente Soberanía Nacional y el difunto Puente Juan Ramón Molina, ¿verdad? Que fue transformado por los japoneses. Cualquier puente se divide en dos partes. Tiene una superestructura que tiene la calzada, o sea, las trochas de la carretera o el camino. Esa es la zona de circulación, ¿no? A esa parte le llamamos losa. En los extremos de la losa hay bordillos, como se hacen en las carreteras pavimentadas, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Bordillos, y después viene la acera, y en el extremo total del puente, pasando por el bordillo, la acera, lo que continúa es el pretil. Ese pretil es como que usted ponga las manos así y le diga, no, aquí no pasa. Es una barrera de protección. Su propósito es impedir que la persona que camina por la acera vaya a tener un accidente. Ahora, si la persona usa el pretil para hacer un lanzado con propósitos suicidas, ¿verdad?, que ha ocurrido,
Ese puente Carías tiene historia. Cantidad de gente se ha suicidado en ese puente. Entonces el pretil protege al peatón y también es una barrera para que un vehículo que tenga una avería en la dirección y vaya hacia la acera, ¿verdad? Y se suba a la acera, entonces el pretil es una barrera, un stop. Debe ser diseñado de tal manera que el peatón camine tranquilo y si quiere ver el río, se apoye en el pretil con seguridad. Y en el diseño, en la fachada frontal, se debe determinar la separación de los elementos que conformen el pretil de tal manera que los claros no permitan que un niño, por ejemplo, se meta por ahí. Porque puede ocurrir, pero el niño es curioso. Entonces, los pretiles son barreras. Son barreras. Hay de cantidad de diseños. Hay algunas que son hasta prefabricados, que solo después los van a ensamblar. Hay de concreto armado y también hay metálicos o combinados, ¿verdad? Una parte de concreto y la otra parte metálica. Entonces, si el puente es de una longitud, una luz libre, pequeña, entonces no necesita más que los estribos en los extremos. Entonces, la superestructura es la que recibe la superestructura. Es decir, ahí se apoya la superestructura. En los extremos, en los estribos y en el claro que cruza el cauce del río, si es necesario, hay una o más pilastras. Son las subestructuras, pilastras y estribos. Esos son los elementos que constituyen la subestructura. Y ya saben ustedes que una pilastra tiene el fuste, está apoyada sobre una cimentación. Normalmente se usa, es una zapata. Entonces, esa zapata, igual que la cimentación de los estribos, están expuestas a muchas amenazas. Una de las amenazas más serias es la socavación. Es decir, la capacidad que tenga la corriente de ese río de socavar las bases de la cimentación. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema, verdad? La cimentación se hace a una profundidad total que la socavación no lo afecta. Porque si el puente es de una longitud considerable, va a tener varias pilastras. Entonces, donde se socava la cimentación de una pilastra y se hunde la zapata, jala toda la estructura y colapsa el puente. Entonces, para que tengamos una visión, ¿verdad?, de cualquier puente, ¿cómo lo vamos nosotros a enfocar? Para el primer parcial, vamos a hacer el diseño aquí en la reunión, explicado paso a paso, un pretil. Yo lo voy a diseñar en una pizarra. Todos los fines de semana vamos a tener el proceso de diseño. Pero también ustedes lo van a tener en un documento, en un PDF, que enviaré al grupo de WhatsApp que tenemos que formar en el grupo. Entonces, esos PDF los enviaré al WhatsApp.
para que ustedes los tengan y trabajen, pues lo puedan ver, lo puedan leer. Lo que yo explique en la pizarra aquí va a estar en el documento. Entonces, de acuerdo a las dimensiones del pretil que tengamos, van a ver cómo es que se calcula. Y al final, los detalles importantes que hay que hacer. Lo vamos a desarrollar acá. Y yo les voy a preparar uno con dimensiones distintas a las que desarrollemos en las reuniones, para que ustedes lo desarrollen y me lo envíen como el proyecto del parcial. Es decir, en las reuniones vemos cómo se diseña un pretil, paso a paso. Y ustedes lo van a hacer. El que yo haga en las reuniones es de una dimensión y el que van a hacer ustedes es de otra dimensión, con otras dimensiones. Para que hagan ustedes el diseño, su propio diseño. Este trabajo es individual y está valorado en 100 puntos, ¿verdad? Pero si la evaluación completa, ¿verdad?, es de 100 puntos, pero la parte práctica 80 y una parte teórica, una investigación de 20 puntos. Como estamos en Tegucigalpa, nos interesa la historia, por ejemplo, del puente colonial, ¿verdad? Van a hacer una investigación sobre la historia del puente mayor, completa, ¿verdad? Es decir, para que conozcamos, ¿verdad?, la parte humana, la ecuación humana que hay en todas las ciencias, ¿verdad? Entonces, hay que ver toda la historia del puente mayor. Es decir, yo crecí en Tegucigalpa, nací en Tegucigalpa y usaba frecuentemente solo dos puentes, el puente Caría y el puente Mayor. No habían otros. En el tiempo de Juan Manuel Gálvez se hizo el puente Juan Ramón Molina. Él ni se encargó de borrarlo, ¿verdad? El puente original que había. ¿Por qué no se llevó el puente Mayor ni el puente Carías? ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque, por ejemplo, el barrio de Chile tuvo un puente a más con un montón de tiempo. Porque es un barrio bien poblado. Si no, entraban allá por el cementerio, ¿verdad?, camino. Pero hasta Colonia se hizo ahí. Que hay una gran falla geológica y desapareció esa colonia. Esa zona de ahí tiene una falla que es parte de la falla que viene del lado de Santa Lucía, ¿verdad? Esa falla existe. Entonces allí se ha manifestado. Entonces, el horario a las 8 de la mañana. El trabajo, el primer parcial, es el pretil. Por supuesto que ese pretil forma parte de un puente. Entonces, en el segundo parcial vamos a diseñar la losa de ese puente. Ya vamos a conocer el peso unitario del pretil que nosotros hemos diseñado. Ese peso unitario se usa en el diseño de la losa, porque vamos a trabajar con un puente losa. Ese puente losa tiene una losa interna y tiene una losa externa. Normalmente
se hace una ménsula en los dos extremos para tener acera y tener el pretil. Entonces hay una losa externa, ¿verdad? Y entre la losa interna y la losa externa está una viga de orilla o viga borda, de borda. Entonces, en el segundo parcial vamos a hablar de la losa interna, la viga de orilla y la losa externa. Entonces ya vamos a tener arriba una acera, un bordillo, un pretil, y vamos a tener la carga viva de los peatones que van a caminar sobre las aceras. Entonces todo lo que ocurra en la superestructura, en la parte alta pues, de la superestructura va a participar en el diseño del puente losa. Igual se va a desarrollar aquí en la clase un caso, ¿verdad? El que empezamos con el pretil, continuamos con la losa, ¿verdad? Es el mismo puente. Todo el proceso completo. Y a la par, cuando empieza el parcial, en otras palabras, si el grupo tiene que quedar hoy, ¿verdad? El grupo de WhatsApp. Entonces, con ese grupo, inmediatamente yo le hago el PDF y lo envío. Envío el PDF. Así vamos a trabajar. Porque en algunas clases, por ejemplo, concreto armado, vamos a usar McCormack, el test de texto. Porque ahí está Winter también, hay varios autores. Entonces, se sube el libro a la plataforma en documentos y se trabaja con ese libro, en concreto armado. Pero en Puente no hay esos libros. Sí, hay normas, sí hay, pero existen muy pocos libros dedicados estrictamente a eso. Porque la historia de los puentes no solamente es la estructura. Un puente tiene proyectos preliminares. Por ejemplo, en una carretera va a obligar a un estudio topográfico, a un estudio geológico, a un estudio de mecánica de suelos, a un estudio hidrológico, estudiar en el punto donde está el puente el comportamiento de las crecidas de ese río. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a determinar la altura que le vamos a dar al puente. Me perdonan, pero ya me pedía café, ¿verdad? El aromático hondureño, el café hondureño. Por supuesto que yo soy amigo del café natural. No me gusta el café de bolsa porque ya no es solo café. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tercer parcial? Pues eso es otra investigación. En el tercer parcial normalmente se investiga una pilastra o un strip. El proceso de diseño. Todas las especificaciones que deben de tener cada una de esas partes estructurales de la subestructura. Es una investigación. Miren, 15 semanas es muy poco tiempo para esta clase. Por supuesto que en mi tiempo
la malla curricular de ingeniería, de ingeniería ya en autónoma era diferente. La carrera tenía en papel 5 años y medio, pero normalmente se hacían los 6 años para salir de ingeniero. Entonces allá había Puente 1 y Puente 2, y cada uno de ellos era un semestre. Son 24 semanas, ¿verdad? Son 24 semanas. 9 semanas más que las que se tienen ahora con los periodos de 15 semanas. Cuando yo empecé a dar clases en la Cecilio del Valle, los periodos eran de 11 semanas. ¿Se imaginan ustedes? Qué poquito tiempo. Subieron a 15 porque en la autónoma creo que está igual. Pero yo estudié Puentes 1 y Puentes 2. O sea, 24 semanas, más 24 semanas, 48 semanas, hablando de puentes. Puente 1 y Puente 2. Los exámenes que me tocó hacer a mí no eran de 2 horas. Para hacer un diseño de puentes completo, nosotros empezábamos el sábado a las 6 de la mañana y teníamos que entregar todo el trabajo a las 4 de la tarde. Desde esa hora estábamos en la autónoma, en el aula donde se servía la clase de ingeniería de puentes, con el catedrático ahí sentado. Él llevaba su sándwich, su refresco o su agua, y decía, bueno, van a tener permiso solo de ir al baño. Traigan emparedados, no vayan a traer burras con tortilla porque se enfrían y se ponen duras. Esos eran los consejos que nos daba el ingeniero. Al terminar el trabajo del examen, nosotros íbamos a Suyapa, no a darle gracias a la Virgencita, sino a visitar a doña Amalia, que doña Amalia vendía tortillas con quesillo fritas, ¿verdad? Y flor de caña. Entonces ahí cargamos baterías porque nos dolía la nuca de estar agachados trabajando. Entonces, en un semestre sí se ve la mayor cantidad de contenido en esta clase. Pero en 15 semanas es poco. Y parece que hay una intención porque ya se modificó la malla curricular de arquitectura. Los arquitectos ahora en la Cecilio del Valle se van a graduar en 5 años. Entonces parece que se está trabajando. Hace mucho tiempo, doña Irma hizo una actividad para revisar la malla curricular de la Cecilio del Valle y trabajamos en equipos, ¿verdad? Equipos formados por diferentes profesionales. Yo trabajé con el ingeniero Castro y el ingeniero Vallejo. Su especialidad son las aguas, ¿no? Fue gerente del SANA y fue mi catedrático en autónoma, ¿verdad? En hidrología, etcétera. Todas las clases de abastecimiento de agua. Se revisó la malla curricular. Me acuerdo que nosotros vimos que no existía la clase de riego. Y se propuso, ¿verdad?, que se agregara la clase de riego. Pero doña Irma no aceptó. Yo llevé esa clase de riego en autónoma. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué un ingeniero civil va a llevar esta clase?
es porque usted puede ir a trabajar a una empresa bananera. Usted como ingeniero civil puede ir a trabajar. Muchísimos ingenieros trabajan en esas compañías, en fincas de plátano. Entonces esas zonas de producción agrícola necesitan riego. Entonces el ingeniero civil está capacitado para diseñar el sistema de riego, que puede ser por canales, usando canales, o represas, ¿verdad? Entonces, usted está capacitado para diseñar la represa y diseñar la red donde va a mandar el agua a los cultivos para que se utilice el riego por aspersión, por ejemplo, ¿verdad? O cunetas, etcétera. Entonces, ¿quién aprende a diseñar un canal? Un ingeniero civil. Entonces, pero no se aceptó la clase de riego. Doña Irma no la quiso. Entonces, tal vez en el futuro ya exista Puente 2. ¿Cómo trabajábamos nosotros los puentes en Autónoma? Puente 1, superestructura. Porque los puentes pueden ser puente losa de luces pequeñas, puente viga, ya más largo el puente, una luz más larga, y puente viga sirve para cualquier anchura de río, porque se pueden diseñar varias pilastras, se vuelve una estructura continua. Pero también hay, las versiones de puentes que tienen el acero y solo usan concreto en la calzada del puente. Esos puentes atirantados, ¿verdad? Que tienen las pilastras, no solamente soportan, no son para soportar el puente, sino para darle apoyo a los cables. Entonces, en los extremos donde está el estribo, está el torón, ¿verdad? Donde se anclan los cables en los extremos y van a la estructura elevada, ¿verdad? De concreto. Es un diseño también práctico para luces muy largas y también en los obstáculos con grandes alturas. Es decir, aquí en Honduras no tenemos ese tipo de puentes, ¿verdad? Sí tenemos puentes metálicos. Por ejemplo, el puente de Choluteca, ¿verdad? Con una larga historia, ¿verdad? El puente de Choluteca. Entonces, concretando, ¿verdad? Nos vamos a reunir el sábado a partir de las 8 de la mañana. Con el grupo PDF vamos a comunicarlos. En la plataforma hay un documento, ¿verdad? Hay documentos. Sí, siempre se suben documentos. Los que se tengan acceso. Pero para el desarrollo de la clase, PDF está al grupo de WhatsApp. Entonces usted con ese PDF lo abre y si puede lo imprime, si quiere y puede lo imprime, para que vayan trabajando a la par. Entonces, si en el trabajo, lo que vamos a hacer, tienen alguna duda,
Entonces en el WhatsApp, vía mensaje o vía comunicación hablada, me hacen la pregunta sobre lo que quieren aclarar. Entonces nos vamos a comunicar así, en esa forma. No sé si tienen preguntas en este momento, pues las pueden formular. Todo bien, ahorita, ingeniero. ¿Está claro lo que expliqué? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Muy bien, entonces preparo el PDF y se los envío al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya a partir de lunes pueden tener, porque ya con física ya tengo una semana de trabajo y entonces ya hay que revisar tareas. Entonces, ustedes es muy diferente porque ya ustedes están terminando la carrera. Entonces, estas cosas que ustedes van a diseñar no son sencillas, ¿verdad? Entonces, por eso hay un espacio para ir desarrollando minuciosamente el diseño de este puente que nosotros vamos a trabajar. Entonces, les voy a mandar la sección transversal, que va a tener la anchura libre, 2 o 3 carriles. Vamos a hablar mucho sobre eso, ¿verdad? Sobre la trocha. Eso ha tenido bastante evolución, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me enseñaron esa trocha era de 3.05 con los carros que la Aston diseñaba, ¿verdad? Pero ahora las trochas han cambiado. Ya no se usa trasero 5, recomendable 3.80 por trocha. Y hay trochas de 4.50. Trochas de 4.50 cuando el puente es para tráfico pesado y de velocidad. Por ejemplo, un puente para CA5 tiene que ser un puente, imagínense, tiene 4 carriles de 4 cada uno. Entonces es la anchura, porque así tiene que ser, la anchura del camino entra y el puente tiene que tener la misma anchura. Entonces, si el camino o la carretera es de 4 carriles, 4 trochas, el puente también tendrá 4 trochas. Es decir, la carretera tiene su geometría particular, ¿verdad? Está el derecho de vía, ¿verdad? Las trochas, el hombro, esa es una carretera, ¿verdad? En las curvas, el sobreancho y el peralte. Una carretera que tenga esas características es una carretera segura. Si usted tiene curvas sin peralte y sobreancho, son curvas suicidas, ¿verdad? Son curvas peligrosas. Entonces, ese es el camino, ¿verdad? Que llega al puente. Entonces, sobre el ancho, el hombro de la carretera, termina donde empieza el puente. Pero donde termina el puente, otra vez sigue el camino normal. Entonces, cuando usted va manejando y va a entrar al puente, no debe sentir que va a un embudo. No, hay continuidad, ¿verdad? Hay continuidad visual. Usted va por su carril y es el mismo carril que va a pasar en el puente, ¿verdad? Por eso es que los ingenieros antiguos, cuando empezaban a hacer las normas de la ASTO, ellos controlaban
el trazado de la carretera, porque no querían que el puente tuviera desviaciones, así, ¿verdad? Sino que fuera perpendicular al eje del río, ¿verdad? Entrara perpendicular. Pero las necesidades por construcción rápida, etcétera, dijeron, no, señor, aquí el puente es desviado, ¿verdad? Entonces, él tenía que diseñar el puente de acuerdo al trazado de la carretera. Porque de ahí es donde nacieron todas las normas de la ASTO. Pero ya cuando hay poblaciones, entonces aparece el puente para una ciudad. Por ejemplo, un puente en carretera abierta, ¿para qué le va a poner acera a usted? Si las poblaciones están a 40, 50 kilómetros de distancia del puente. Entonces, muy raro que la gente camine por ese puente, pero en una ciudad sí. Entonces, la anchura de la acera en un puente de carretera así, en esas condiciones, tiene unas dimensiones diferentes al puente de una ciudad. Y en las ciudades, en las poblaciones, aparece el puente peatonal. Que en Tegucigalpa, en algunas zonas que estaban funcionando perfectamente, los puentes peatonales fueron eliminados. Y nadie habla de puentes peatonales, sino que en algunos lugares han hecho túneles. Aquí en Plaza Miraflores, por ejemplo, hay un túnel. Pero si usted va al Boulevard Centroamérica y entra a la Kennedy, van a ver puntos que hay cebras para que cruce el peatón, ¿verdad? Pero el 100% de los conductores no respeta. Han aparecido los señores del distrito con aquellos chalequitos amarillos, convertidos en policías de tránsito, parando el tráfico para que el peatón cruce de una acera a otra en la ciudad de la Kennedy. Del que yo no le digo colonia, es una ciudad realmente. Entonces, hay puntos en Tegucigalpa que el puente peatonal es totalmente necesario. Pero también, aunque hayan puentes peatonales, hay que educar a la gente. Si hay un puente peatonal, entonces no se cruce la calzada de la carretera o del camino, ignorando el puente peatonal. Hay lugares, aquí creo que en Vías del Sol hay un puente peatonal y usted puede ver la gente, las señoras que los pelitos se les paran porque salen a 1000 corriendo para cruzarse la calle. Y hay puente peatonal, ¿verdad? En el Alto creo que también hay uno. Entonces, el puente no solo es vehicular, también está para el peatón, ¿verdad? Entonces aparece el puente peatonal, que se diseña, claro, la carga móvil no es grande, ¿verdad? Pero tiene pretil, ¿verdad? Tiene todas las características, una losa. Entonces, en los apoyos es que no hay estribos, pero hay un apoyo lateral que generalmente termina con grada, ¿verdad? Para que el peatón baje al extremo que quiere, al que se dirige, ¿verdad? Entonces, también se puede, hasta una investigación se puede hacer. Porque en Estados Unidos, vean cómo es el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos han colapsado puentes peatonales. Increíble, ¿verdad? Ya han tenido problemas que se ha totalmente venido abajo un puente peatonal. ¿Por qué? Entonces, acordémonos que la ingeniería es seguridad y economía.
Es decir, un proyecto de ingeniería civil se diseña con mucha seguridad en los cálculos, ¿verdad? Las especificaciones bien detalladas. Ese es el resultado de un correcto análisis estructural, ¿verdad? Las cargas que participan, los pesos propios, es decir, peso muerto y la carga viva. Entonces, eso lo lleva a usted a hacer un diseño seguro. Es decir, usted determina el diámetro de la varilla que va a usar para que el concreto, ¿verdad? Trabaje en flexión, porque el concreto sin refuerzo no resiste la flexión. Es muy bueno en la compresión, ¿verdad? Pero en flexión no es bueno el concreto. Entonces, por eso apareció el refuerzo, el acero, ¿verdad? Entonces, el acero se encarga de soportar los esfuerzos por flexión. Entonces, el acero que usted determina responde a la seguridad. Entonces, un puente, cualquier estructura, puente concreto, debe reunir esas condiciones: seguridad y economía. ¿En dónde se refleja la economía? Si usted hace un armado, un armado sobrediseñado, entonces aumenta el costo. Por eso se busca un refuerzo balanceado que dé seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso aparecen los parámetros, ¿verdad? El porcentaje máximo del acero, el porcentaje mínimo, etc. Entonces, eso es en relación a la seguridad y también la economía. El otro día, una familia denunció a un profesional, ¿verdad?, de la ingeniería, que hizo un contrato para remodelar una casa. Entonces empezó a trabajar la persona con el presupuesto que presentó, ¿verdad?, a la familia para hacer la remodelación. Entonces empezó el proyecto y se hizo humo. Se hizo humo. Entonces la familia desesperada porque se terminó el dinero y no terminaron la remodelación. Entonces, eso también entra en el campo de la ética profesional. Porque un proyecto que maneje un maestro de obra, porque la experiencia que tiene el maestro de obra puede tener seguridad, pero está sobrediseñada la estructura. O otras veces, por ejemplo, me ha tocado ver columnas con varillas de 3 octavos, pero uno no se puede meter, ¿verdad? Ni quiera Dios, ¿verdad? Lo pueden matar. Entonces yo lo quedo viendo yo el armado así y digo, Dios santo, es grande Dios, ¿verdad? Que le dice a las varillitas de 3 octavos, tenés que soportar esa estructura. Entonces, en otros casos, le ponen más acero del necesario y normalmente menos acero. Entonces, aparecen esos casos. Entonces, la ingeniería es seguridad y economía. Es decir, usted como profesional de la ingeniería civil debe contemplar eso. Es decir, sus proyectos son seguros y económicos. Porque, por ejemplo, vamos a diseñar un pretil. Ahorita lo vamos a ver. Porque yo voy a diseñar un pretil clásico, ¿verdad? Entonces tiene pasamanos y postes. Entonces el pasamano superior, su función es
estrictamente para que el peatón ponga los hombros así y se ponga a contemplar el río crecido. ¿Verdad? Entonces no le va a poner varillas de número 8. ¿Verdad? Entonces allí es donde entra la economía y la seguridad. Bueno, este elemento está sometido a cargas bien pequeñas. Entonces, su refuerzo debe ser mínimo, ¿verdad? O balanceado, ¿verdad? El pasamanos intermedio e inferior, ¿verdad? Porque ese es un pretil clásico, ¿verdad? De los antiguos. Pero es que es interesante ver su proceso de diseño. Entonces, esos pasamanos intermedio e inferior sí es la zona donde puede llegar a impactar un carro. Entonces, esos pasamanos se arman con un acero más grande que la sección del acero del pasamanos superior. Entonces, ahí está la seguridad y la economía. El poste es el elemento más importante para el impacto. Entonces, los postes son como un brazo, ¿verdad? Están así recibiendo a los pasamanos. Entonces, el poste es como el pecho. Debe ser bien fuerte, muy resistente el poste. Entonces, ahí sí va a ver usted un refuerzo, un porcentaje elevado de refuerzo. Entonces, si usted sigue ese protocolo de diseño, entonces sus pasamanos van a ser resistentes y su poste muy fuerte. Yo recuerdo que con la clase de puentes hicimos un recorrido en el bulevar, el anillo periférico, y pudimos ver en Lomas de Toncontín, cuando empezaron a hacer aquel puente elevado que hay ahí, tenían el acero para los postes. Eran varillas número 8. Y sin embargo, allí una volqueta se vino y cayó sobre unos oficiales. Entonces, es bien peligroso. El pretil es bien importante. Fuimos al puente El Arque, ¿verdad? Aquí en el sur. El pretil que tiene ese puente es un desastre, ¿verdad? Porque el puente original tenía barreras de piedra. El puente que está en Germania, ¿verdad? Ese puente fue construido en la administración de Francisco Bertrán, médico de profesión, ¿verdad? Y político de oficio. Fue presidente de Honduras por el Partido Nacional. Ahí está la placa, ¿verdad? Francisco Bertrán. Le decían Pachán. Los hondureños tenemos esa característica de sintetizar los nombres de una persona, ¿verdad? Entonces, ese era el nombre con que se conocía ese presidente, ¿verdad? Entonces, él construyó ese puente. Es un puente con arco. Entonces, nosotros lo fuimos a ver, ¿no? El puente nuevo, pues, nuevo el pretil, porque la subestructura final, ¿verdad? Pero fuimos a ver la superestructura, las pilastras, los arcos, y enmontados con árboles alrededor. Bueno, para la socavación hay seguridad, ¿no? En ese sentido. Pero los pretiles
los hicieron de acero, ¿verdad? Ahí se han matado cantidad de gente porque, y yo no sé, gente camina, cruza ahí, porque hay acera, ¿verdad? Pequeña, cruza. Pero los pretiles son un desastre. Y no, no le paran bola, ¿verdad? Nosotros hicimos un informe bien con soporte, ¿verdad? Y lo enviamos a la universidad para ver si había, porque fue una iniciativa de un coordinador que había en la universidad, para que ese informe fuera a la alcaldía, ¿verdad? Y que revisaran eso, o sea, que ese pretil de ese puente fuera reconstruido. Ya hace tiempo no cruzo, ¿verdad? Por ahí, no sé si han hecho algo, pero sí da tristeza, ¿verdad? Pero cuando el puente original eran puentes de piedra, es decir, pretil de piedra, ¿verdad? Pero cuando se construyó, lo que cruzaba ahí eran carretas más que todo, ¿verdad? Y allá de vez en cuando aparecía un camión, un Ford de aquellos antiguos, ¿verdad? Cuando ya se hizo la carretera del sur, entonces ya cambió. Entonces pudimos hacer esas actividades, ¿no? Visitas. En el anillo periférico agarramos así y vimos el inicio de la construcción de la subestructura de varios puentes, de esos puentes de elevación, ¿verdad? En ese anillo. Otro lugar que fuimos también, visitamos, fue Miraflores. En Miraflores hicieron, antes solo había un puente, hicieron otro puente a la par. Entonces, ese puente lo fuimos a ver en construcción. Hicimos una visita al puente Juan Ramón Molina. Entonces, pudimos observar cómo trabajan los japoneses, ¿verdad? La calidad, ¿verdad? El proceso de calidad en la construcción, en la producción de los japoneses, el control de la calidad, eso lo inventaron ellos, ¿no? Entonces, y no fue producto de los profesionales científicos, sino del trabajador. Miró cómo podía hacer en mejores condiciones y con mejores resultados la actividad. El que era el traductor era un egresado de la Chilo, pero él hablaba en inglés con el japonés, ¿verdad? Entonces el japonés explicó en inglés todo el proceso de diseño, porque el diseño fue hecho en Japón y la compañía constructora japonesa se trasladó a construir ese puente. ¿Por qué ocurre eso? Porque si le dan el capital, el dinero que se va a emplear en ese proyecto a un gobierno hondureño, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Que se va a perder el dinero. Entonces a los japoneses dijeron no, a Honduras ya cambió eso. Sí, les vamos a donar este puente. Entonces ellos traen todo, traen el juego de planos, vienen los ingenieros, expertos, y contratan mano de obra calificada, albañiles de calidad, bueno, y supervisores locales, ¿verdad? Por ley tiene que ser así, pero los que construyen son los japoneses. Entonces, hasta en el casco se diferencian, casco y chaleco. O sea que el ingeniero, el director de orquesta, anda con un color de casco y un chaleco diferente. Y hay una pizarra
donde está especificadas las tareas del día. Y vi llegar unos carros, unos chimbos de concreto. Había una empresa hondureña con un equipo de laboratoristas y sacaban una carreta de concreto que llegaba y le hacían el cono de Abrams, la cantidad de líquido, ¿verdad?, que había en la mezcla. Entonces ahí nomás hacían los resultados y los miraba el director de orquesta y le decía: descárguelo. Pero si no cumplía las especificaciones, regrese ese camión. Así, en esa forma. Entonces vimos los dos casos, ¿verdad? Un camión llegó, el chofer dijo: es que allá hay una toma y entonces yo no podía pasar. Entonces el concreto, acuérdense del fraguado, ¿verdad?, ya no servía. Entonces, bueno, pérdida para la empresa, ¿no? Entonces, pero miren el control de calidad, ¿verdad? No recibían ese concreto y lo hacían en base a la información de los laboratoristas. Era una empresa consultora sanpedrana la que estaba haciendo ese trabajo con el concreto. Es extraordinario esa organización de esos japoneses. Son muy disciplinados. Muy disciplinados. Bueno, entonces, hasta el próximo sábado, ya entrando en materia, ¿verdad? Entonces, en el curso de la semana, les voy a enviar el primer PDF, incluyendo el proyecto que ustedes van a hacer. Porque vamos aquí a hacer el que yo traiga y ustedes tienen el propio, con el que se van a evaluar. Y el trabajo teórico es la historia del Puente Mayor. Porque es el puente colonial, ¿verdad? Los demás ya son en tiempos de independencia. Término muy discutido en la actualidad, ¿verdad? Y yo tengo otros conceptos sobre eso, ¿verdad? En el mundo, en todo el mundo, no hay una absoluta independencia. Por ejemplo, el petróleo está en el lado de los árabes. Entonces, los países que no tienen petróleo dependen del petróleo que tienen los árabes. Entonces, no hay una total independencia. Y así, en esa forma, por ejemplo, ahorita con esta pandemia, no todos los países tienen la capacidad de producir vacunas. Entonces hay países que dependemos de los que hacen las vacunas. Entonces, ahora lo que debe funcionar es más bien la globalización. Bueno, por ejemplo, yo soy un morazanista convencido, pero yo manejo el concepto de las ideas de Morazán ni con el sentido liberal ni con el sentido de izquierda, porque mucha gente dice: bueno, Morazán fundó el Partido Liberal. Falso. Morazán era un revolucionario, no era revolucionario de izquierda como se quiere formar. Tampoco fue un militar de carrera, un chafarote de mucho capí, no. Era un idealista práctico. Entonces, Morazán quería que Centroamérica fuera un país, toda Centroamérica fuera un país, porque así funcionaba en la colonia, con capitanía general en Guatemala. Entonces, era un solo país. Pero la independencia vino y chas, ¿no? Dividió ese país en 5 partes. Entonces, Morazán no quería
quería eso. Y también Morazán no quería que la oligarquía, porque imagínense que en Guatemala había un marqués. Si esos títulos nobiliarios son exclusivos de la historia de Europa. El marqués de Aycinena en Guatemala, ¿verdad? Marqués en Honduras, Dios santo. Entonces, él, por eso decía, ni las perlas del Golfo de Nicoya, ni el oro del Guayape volverán a adornar, dijo, la corona del marqués de Aycinena. Entonces, Morazán era práctico, ¿verdad? Entonces, así es como yo concibo, ¿verdad? El mundo está globalizado. Entonces, hablar de independencia es bien relativo. Claro, hay fronteras, soberanía, ¿verdad? Eso es mundial, ¿verdad? Entonces, por eso hay puestos fronterizos de migración. Pero la emigración ha sido mundial en todos los siglos, ¿verdad? Pero claro, hay en la tierra hay un desarrollo desigual, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en Centroamérica tenemos México, ¿verdad? Que incluso en la colonia española, al terminar la colonia, los mexicanos dijeron: Centroamérica es mía, ¿verdad? Y nos anexaron. Pero bueno, no pasó a más, ¿verdad? Por el lado de la América del Sur, Colombia agarró Panamá un tiempo. Y así. Esa es la historia del devenir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Francisco Morazán quería un solo país? Por los recursos naturales de toda la región, ¿verdad? Hay de todo en Centroamérica. Vinieron los españoles a saquear el oro y la plata. Los gringos fueron los que crearon las zonas bananeras y las zonas mineras grandes, porque los españoles también explotaron la minería, pero de otra forma. Hay todavía túneles, porque eran por galerías, no era a cielo abierto. La explotación minera con cielo abierto es un terrible desastre ecológico. Entonces, hay países que han destruido zonas de bosque precioso, ¿verdad? Por estar, mira, con la maquinaria buscando la brosa de las venas de esos recursos, ¿verdad? Ya sea oro, plata y cualquier otro metal. Entonces Morazán quería una patria grande. Entonces Centroamérica a estas alturas estaría hombro a hombro con México. Estaríamos así. Ese es el Morazán que yo concibo. Fíjense que Morazán introdujo métodos educativos. El método Lancaster. El estudiante aventajado se convierte en un auxiliar del profesor. Ese alumno que entendió las cosas le explica a su compañero que está a la par. Esa es la educación que Morazán trajo. Pero ese cambio le trajo la enemistad con la Iglesia Católica, porque ellos tenían exclusividad de la educación. Entonces Morazán quería una educación laica. Una educación no laica, ¿verdad? Para tener libertad de pensamiento, amplitud de concepto. Pero si usted está en un colegio católico, lleva como
como clase la religión. Si está en un colegio evangélico, lleva como clase también la religión. Entonces Morazán no quería eso, sino una educación laica. Y la explotación de los recursos de Centroamérica quería que fuera de Centroamérica, que no hubieran extranjeros. Él se enemistó con un inglés que estaba peleando por explotar la riqueza de bosque en Guatemala, en la zona del Petén. Ese cónsul británico es uno de los que conspiró para que Morazán fuera asesinado en Costa Rica. Porque si él hubiera continuado como presidente de Centroamérica, no deja que explotaran el bosque de esa zona del Petén. Entonces, ese es el Morazán, ¿verdad? Que es de la ideología morazánica. Esa es la verdadera ideología morazánica. No, él no creó un partido con bandera rojo y blanco, tampoco un partido con la hoz, ¿verdad? de que surgió en Rusia, ¿no? Sino, sí, corriente liberal, ¿verdad? De Europa, el liberalismo, ¿verdad? Sí, él era, porque era contrario a la monarquía, a los conservadores, ¿verdad? Esa es la palabra. No era conservador, era de pensamiento libre, liberal. Entonces, ese es el Morazán que yo conozco, ¿verdad? Entonces, pienso que Centroamérica sería un país muy desarrollado. Es decir, nosotros de Centroamérica es el único país que no tiene tren. Qué triste eso, ¿verdad? Un tren que salga de Trujillo y termine en Amapala. Por supuesto, que tenga ramales para diferentes lugares donde hay producción agrícola y saldrían zonas donde habría desarrollo de producción industrial. Eso es un ferrocarril. Y para culminar ese desarrollo, uniríamos tierra firme con Amapala. Entonces el tren llegaría hasta el puerto de Amapala. Cargaría producción de Asia, cruzaría Honduras y en el Atlántico, mire, producción para Europa, distribución de productos. Entonces, ese es un desarrollo de Honduras, ¿verdad? Pero no tenemos tren. Entonces, ese es un proyectazo que debe hacerse en Honduras. Pero no existe ese plan. Desde Cabañas, desde el tiempo de Cabañas, viene la idea de tener ese tren interoceánico. En las últimas décadas, solo el ingeniero Ascona se interesó por unir tierra firme con Amapala. Puso la primera piedra, pero terminó su periodo y como ese señor era ingeniero 100%, muy profesional, muy honrado, desapareció de la política. Se fue a su empresa. Cumplió su función como presidente y se fue a su empresa. Ojalá en Honduras, ¿verdad?, le den el papel que desempeña los ingenieros, ¿verdad?, en el desarrollo de la infraestructura del país. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Ha sido un placer estar con ustedes.
pasen un feliz fin de semana. Y cuídense de la pandemia porque todavía anda ese señor, ese virus en el ambiente. Entonces ahora se ha vuelto normal andar una mascarilla, ¿verdad? Para salir a la calle, para ir a comprar charamuscas a una pulpería. Hay que llegar con mascarilla y al llegar a la casa lavarse bien las manos. Imagínense, ya las manos van a ser más blancas que el resto del cuerpo, porque alcohol por aquí, alcohol por allá, jabón, etcétera, todos los días. Entonces ya las uñas van a ser bien limpitas todo el tiempo, porque hay que bañarse, hay que lavarse las manos frecuentemente. Y andar, ahora la publicidad es doble mascarilla. Por supuesto que sí es seguro, pero también es un impacto económico. Es decir, habrán personas que solo pueden comprar una mascarilla, pero en el ambiente dice no, hay que usar 2 mascarillas para mayor seguridad. Entonces, hay que cuidarse. Un error mínimo el error. Usted le toca la mano hacia una persona que porta el virus y usted se la pasa por aquí así. Ahí va el virus, ¿verdad? Entonces, usted se pregunta cómo se contaminan los médicos, ¿verdad? Si son expertos y andan traje de bioseguridad, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese médico se contaminó? ¿No sirve la medida de bioseguridad? No, es un error humano. Por ejemplo, si el médico se quita los lentes y hace esto, ¿verdad? Aún no se toca la mano de guante, pero se toca así. Ese es un error. Así, a saber cuánta gente se ha tocado así. La nariz, ha sobado la cara y el virus lo lleva, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Mucho gusto. Nos estamos viendo. Mucho gusto, gracias. De la mañana, ¿no? Se me cuidan todos. Igual, ingeniero, feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día.